Salmo 27, versículos 1 al 6. Leemos la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos meditando en el Salmo 27, pero recuerden que estamos haciendo un énfasis que yo lo llamé ya, les compartí a ustedes, que es un énfasis introductorio, porque el propósito solamente es provocar el interés para que ustedes puedan después hacer un estudio más amplio, quizá más extenso, o cuando tengamos la oportunidad de hacerlo en la congregación, lo haremos, pero es un estudio introductorio en el tema de escatología. Ahora, hay una cosa que es muy importante distinguir. Quiero comentarles esto. Esto es un secreto culinario, hermanas. Esperen un poquito, no corten el canal, no se vayan. No son comerciales. Ustedes han comido la cochinita pibil, ¿verdad? La cochinita pibil es una receta yucateca que a todos nos gusta porque es carnita de puerco, y a quien no le gusta la carnita de puerco, que viene adobada en achiote y por lo tanto agarra ese sabor delicioso que el achiote le da, un tono, etcétera, y con todo lo demás. Pero además, la cochinita pibil no es cochinita pibil si no se sirve de una manera peculiar. ¿Cuál es la manera peculiar de servir la cochinita pibil? Tiene que ir acompañada de sus cebollitas. Y las cebollitas de la cochinita pibil tienen que ser las cebollas al estilo yucateco. Las cebollas al estilo yucateco son cebollas moradas. No es cebolla blanca, no es cebollín, son cebollas blancas. Bien, el secreto culinario es este. Usualmente lo que nos venden es cochinita pibil con cebolla blanca. ¿Cómo puede uno distinguir que la cebolla es blanca a diferencia de la cebolla morada? ¿O cómo le hacen para que uno crea que la cebolla que está comiendo es morada y tenga la apariencia de cebolla morada? Mexican Curious. La cebolla blanca se puede acitronar igual que la cebolla morada se hace originalmente es el jugo de naranja agria, y la naranja agria es típica del sureste y de la península. Es además acitronada con hierbas de olor y lo demás, y lleva pimienta y habanero, por supuesto. Pero claro que si a uno le presentan la cebolla blanca con habanero y todo eso, puede oler muy, muy, muy semejante, pero el sabor de la cebolla morada siempre es peculiar, es diferente, tiene más carácter, es más fuerte, más intenso. La sola cebolla es picante y bueno, eso es parte del secreto de la cebolla morada que acompaña a la cochinita pibil. Pero para que la cebolla morada tenga apariencia de cebolla, la cebolla blanca tenga apariencia de cebolla morada, hay que macerarla un poco con, ¿qué creen?
¿Qué creen que se le pone? ¿Gelatina de color? No. ¿Pintura de la que se usa para los pasteles? Tampoco. ¿Con qué creen que se tiñe la cebolla morada? ¿Con qué, Rebequita? Con betabel. ¡Con betabeles! ¡Betabel! 2 o 3 rebanadas de betabel convierten la cebolla morada en cebolla blanca. Ok. Sin embargo, para el buen conocedor, eso no pasa desapercibido. Les voy a decir por qué, y este es el secreto. Cuando usted hace la cebolla morada y la curte como se suele curtir en el aliño de jugo de naranja agria con un poquito de picante de habanero o mucho pimienta, ajo, etcétera, lo que todo se le pone. Y finalmente, después de 1 hora de estar allí en ese curtido, la cebolla morada toma un tinte como de algo que fue macerado, pero el aliño que está allí, el caldillo que está allí del jugo de la naranja y todo lo demás, nunca toma el tono de la cebolla. Eso permanece en su tonalidad natural. Pero cuando la cebolla fue teñida con betabel, entonces todo lo demás que está allí se convierte en el mismo color. Así que si usted quiere diferenciar cuál cebolla es morada y cuál no, vea cómo está el aliño, el aderezo en el cual se la sirven. Y si tiene el tono, entonces quiere decir que eso fue pintado. Pero eso hacen con las flores. Saben que algunas flores que compramos porque nos encanta que ese color morado, ese color amarillo, ese color naranja, la flor naturalmente no viene en esos colores. La meten en la noche cuando la van a poner a vender al día siguiente. Toda la noche pasó la flor en una cubeta con el tinte para que la flor se nutra de esa agua y entonces al día siguiente amanece en el tono que ellos le pusieron. Muy bien, ¿por qué les estoy platicando esta historia? No trata de eso hoy nuestro estudio, hermanas. Les estoy platicando eso porque lo mismo pasa con la escatología. Mucho de lo que escuchamos, que parece un estudio profético, que parece un estudio de escatología, no es ni escatología ni es bíblico. Es falso. A eso, en el seminario, cuando yo era estudiante, nuestros maestros de teología y nuestros maestros de Biblia le llamaban escatoficción. Es cuentos muy bien elaborados que las iglesias creen, las personas creen, pero finalmente no tienen sustento bíblico. Y bueno, parece muy real porque a veces le hablan a uno de fechas y no, mira que cuando Rusia y cuando los Estados Unidos y ahora el Papa y la bestia y el Apocalipsis 3 y uno se queda, oh, ¿cómo sabe este hermano? ¡Qué barbaridad! Siquiera yo supiera tantito así de lo que él sabe. Pero no, hermanos, no podemos caer en la trampa de interpretar. Les pongo un ejemplo. Muchos han dicho que la bestia ya está aquí, que es en esta época, etc. Cuando yo era un adolescente y me congregaba en mi iglesia y apenas comenzaba yo en mi discipulado antes de ir al seminario, yo era un apasionado de la fe y de Cristo. Yo estaba tratando de compartirle a todo el mundo el evangelio y leía yo, me comía muchas cosas que me llegaban a la mano porque tenía el anhelo de saber. Y claro que la cuestión de la escatología, de lo que va a pasar, era algo que me interesaba y comencé a leer muchos folletos. En algún momento antes ya les platiqué esta historia. Pues estos autores decían que todas esas profecías, Og y Magog y las potencias, y en esa época la Guerra Fría, estoy hablando, hermanas, estoy hablando de antes de los 70, estoy hablando de 72 más o menos, por ahí 75, 76. No, pues la Guerra Fría estaba en su apogeo. Así que cualquiera podía decir que la bestia era Rusia, que Og y Magog eran Estados Unidos y Rusia. Bueno,
que el bloque de países socialistas se iba a convertir en la gran potencia y que ya estábamos a punto de llegar al campo de Meguido, que está en Oriente Medio, allí a un costado de Israel, en el desierto, en donde se iba a escenificar la última batalla, la batalla final que se llama Armagedón, según el Apocalipsis. Claro que yo leía esas cosas. Decía yo, qué bárbaro, esto está mejor que el libro vaquero. Esto está mejor que Calimán, esto está mejor que todo lo que hubiera yo leído emocionante durante mi niñez, ¿verdad? Así que uno se sorbía esas cosas. Muchos cristianos se han nutrido de ese tipo de doctrina por demasiado tiempo. Cuando yo fui al seminario y aprendí reglas de interpretación bíblica, fíjense, antes de aprender la doctrina, antes de aprenderme de memoria los conceptos doctrinales acerca de la verdad de la Biblia en materia de escatología, estoy hablando de la doctrina de los últimos tiempos, gracias a Dios me enseñaron reglas de interpretación de la Biblia. Es decir, cómo leer la Biblia correctamente. Un hombre de nuestro grupo de estudio, el hermano Joel y su esposa Claudia, que cada semana nos prestan su cuenta de Zoom para conectarnos, quiero decirles que él me comentaba el pasado miércoles en la reunión de estudio de hombres: pastor, estoy impresionadísimo, comencé a leer un libro sobre interpretación bíblica y por fin comienzo a entender cómo es la manera correcta de leer muchas cosas en la Biblia. Muy bien. Entonces, no todo lo que leemos en la Biblia puede ser interpretado literalmente, ni todo lo que leemos en la Biblia puede ser interpretado alegóricamente o figurativamente. Hay reglas para entender cada cosa en su contexto. Y eso aplica para todo, tanto para la doctrina de la salvación como para la doctrina de los últimos tiempos, que es la escatología. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en esto para no caer en la trampa de multitud de cosas que estamos viendo, particularmente ahorita con lo de la pandemia, que nos están diciendo que ya estamos con los dedos detrás de la puerta, que el Señor ha de venir, no pasa del 2020. Pero hermanas, han habido muchas voces diciendo lo mismo cada vez que hay una crisis de magnitud universal. Así que no creamos eso. Y no es porque no sea cierto que el Señor vendrá pronto. Claro que viene pronto. Pero el Señor dijo que vendrá pronto desde que fue ascendido a los cielos. Así que ese pronto no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Y eso no significa que debemos descuidarnos y dejar de importarnos y decir, pues todo está bien, o sea, no pasa nada. No. Para nada, porque el mismo Señor que dijo, vendré pronto, es el que nos dijo, ustedes como las vírgenes prudentes, mantengan su lámpara encendida. Estén preparados con aceite, porque el día en que no lo esperan, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. Eso es un signo muy importante. ¿Por qué? Porque es un signo muy importante lo que el Señor dijo. Porque además de eso dijo otras cosas. Una de ellas muy reveladora es: nadie sabe, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. En su sola potestad tiene el momento, el día y la hora, y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Así que el Señor dijo, como ladrón en la noche. Eso es una cosa impresionantemente reveladora. ¿Por qué razón? Porque nadie está esperando a que el ladrón llegue. Entonces significa que Él vendrá cuando nadie se lo espere. Pero dio diferentes señales. Pero tenemos señales, tenemos signos. Y nadie lo espera con expectación tan grande, con tan fuerte esperanza, con tan profunda certidumbre y convicción como nosotros, los que hemos sido redimidos por Él. Así que a nosotros la venida del Señor no nos va a sorprender, porque estamos clamando como los que claman en la iglesia del
primer siglo. Ven pronto, Señor Jesús. Muy bien, ahora, el propósito de la escatología está relacionada desde el principio. En el Salmo 27, que escogí para que reflexionáramos en la palabra y añadiendo este tema que me interesó introducir, está relacionada desde el principio con el Salmo 27. ¿Por qué razón? Porque la afirmación con la que empieza el Salmo 27 es una referencia directa a lo que va a acontecer, que nosotros podríamos interpretar o experimentar o asumir como una fuente de incertidumbre. El salmista declara en el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Ahora déjenme hacerles una pregunta reflexiva, introspectiva y confrontadora. ¿Han ustedes escuchado de lo que se llama previsión funeraria o previsión póstuma? Las funerarias han sido tan visionarias. Últimamente no se ocupan de eso porque tienen tanto trabajo. De veras que el mejor negocio en este momento es tener una funeraria. No les estoy animando a invertir en eso, pero créanme que los señores de las funerarias no se dan abasto. Los que fabrican ataúdes están full. Los que hacen agujeros en los panteones, no, o sea, entiendan, la realidad, hermanas, es que conozco a un hombre cristiano que tiene una funeraria familiar pequeña. Yo creo que ha de estar atestado, ha de tener 1 o 2 féretros reservados ahí nada más para estar guardando el dinero, porque los demás ya los vendió y los que van llegando se le van acabando. La situación está así de crítica y no lo digo en broma, lo digo como una realidad espantosa que está pasando en nuestro tiempo. Pero las funerarias para los malos tiempos, cuando la gente se muere poco, diseñaron planes, y uno de los planes que manejan es convencer a la gente de que anticipe qué quiere que pase cuando se muera. Es como si yo fuera a visitarlo como pastor y le dijera, a ver, hermano, vengo a verle porque no sé si ha pensado, pero algún día se va a morir. Vine profeso para que me diga cuáles himnos le gustan, cuáles salmos le gustan y que me platique de qué le gustaría que se predique en su servicio funeral. Por cierto, si pudiera ir abonando para la ofrenda, qué cosa más horrible, qué cosa más espantosa. Créanmelo, una vez fui a una conferencia, esto fue en Panamá, en la ciudad de Panamá. Estábamos allí y me tocó sentarme y pasar muchas horas con un compañero que él era salvadoreño. Y él, cuando nos despedimos finalmente, me abrazó, me dijo, Ricardo, seamos amigos y mira, y me dio su tarjeta de presentación de pastor salvadoreño. Y la tarjeta de presentación salvadoreña, nunca jamás me hubiera imaginado yo, pastor, que una tarjeta de presentación de un pastor pudiera incluir esa información. La tarjeta del pastor salvadoreño decía, bodas, 15 años, bautizos, defunciones, acciones de gracias por motivos de aniversario de bodas. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Es un mercado de servicios socioreligiosos? Nunca jamás me imaginé qué pone un pastor en su tarjeta de presentación. Pues eso me dejó así que... Bueno, pues las agencias funerarias, hermanos, van porque consiguen contactos y le tocan a la puerta y le ofrecen un paquete para que usted decida si quiere una caja de tanto, si quiere incluir de una vez el terreno del panteón, si quiere que el terreno, el hoyo tenga 4 lugares, 2 lugares, si quiere que lo entierren parado, quiere que lo entierren acostado, boca arriba, boca abajo, si quiere maquillaje, si quiere cremación, si quiere flores, de qué colores, las quiere con corona, sin corona, vela, sin vela, foto, selfie,
todo el paquete completo. Previsión funeraria, así se llama. ¿Por qué nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos pensar en que un día vamos a morir? Esa es la pregunta confrontadora. ¿Por qué debiéramos tener en mente que un día se acabará la fiesta terrenal? Muchos no han tenido la oportunidad de pensar en eso justo en este proceso que estamos viviendo. Yo creo que a estas alturas de este proceso de pandemia, todos los que estamos aquí en este momento conectados en esta conferencia virtual, sabemos de más de una persona conocida que ya se fue y no tenía planeado irse. No había preparado nada, ni siquiera el rollo ese de la planeación, previsión funeraria. Algunos la tenían pagada y ni siquiera les permitieron velar a su muerto. Podemos entender cuál es el interés de pensar que algún día no estaremos aquí. Ahora, no quiero sonar fúnebre, hermanas, porque el propósito de nuestro estudio no es ese. El propósito de nuestro estudio es esperanzador, porque lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: no temeré. El Señor es mi luz y mi salvación. La luz me sirve mientras yo tengo que estar aquí caminando, porque haya oscuridad o haya tinieblas, yo sabré por dónde andar. La luz me ilumina el camino y mi salvación me sirve para cuando ya ni siquiera la luz me sirva, porque ha anochecido tanto y ha llegado el momento en el cual ya me estoy yendo de aquí. Y entonces aún así yo tengo una salvación, una certidumbre que prevalece más allá. Entonces esta pregunta yo la transformaría, no en si han pensado en que algún día no estaremos aquí. Voy a hacerles una confesión. El viernes pasado, cuando yo comencé mi estudio y estuve aquí frente a ustedes, yo había iniciado ese día con una mala noticia para mi esposo y para mí. Yo tenía un nuevo cuadro de sangrado en tubo digestivo, en el intestino. Y di el estudio con esto, el domingo prediqué con esto. Realmente, esto es una cosa que uno no sabe por qué se originó. No he comido nada. Tengo totalmente impedidos y limitados los irritantes, me guardo, me protejo, etc. Pero otros aspectos, como los aspectos de índole tensional, del estrés, ansiedad, preocupación, X, Y y Z, contribuyen. Así que esto, que es un cuadro crónico, puede presentarse en cualquier momento, puede controlarse. Esto cedió finalmente, logró ceder finalmente el martes, es decir, comenzó el viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes había cedido. Con tratamiento, gracias a Dios. El doctor Cortázar, nuestro doctor de la congregación, me apoyó, estuvo muy pendiente, llamando, atento, medicamentos, etcétera, reposo, dieta absolutamente líquida, nada sólido, etcétera. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque un cuadro de estas semanas se puede agravar seriamente. Conozco personas que han muerto de esto. Conozco personas, un compañero pastor, primero fue discípulo en Cristo, se convirtió en nuestro ministerio, después fue pastor y murió de esto. Esto puede agravarse en cualquier momento. No se los digo para que estén pensando en esto ni se preocupen. Estoy bien, bendito sea Dios, gracias a Dios. El lunes yo me hice estudios de laboratorio y mi hemoglobina estaba bien. Esto significa que no fue grave este cuadro. Este proceso fue repentino, fue breve y fue benigno, bastante benigno. Pero no deja de acalambrar, no deja de espantar, no deja de mover un poco el tapete o el petate, como quieran interpretarlo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, estamos bien. Ahora, la pregunta es esta. Convierto la pregunta en ¿por qué debiéramos pensar en que algún día nos vamos a morir? La convierto en esto. ¿Por qué no tememos?
¿A qué se debe que nosotros no temeremos? ¿En dónde está fundada la certidumbre que nos asiste para no temer? Bien, de esto se trata la necesidad de conocer qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una parte importante, como ya les expliqué, de la teología sistemática, que es la manera ordenada y lógica de exponer todas las verdades doctrinales de la Biblia, porque en la Biblia están todas, pero no están organizadas en un sistema lógico para que podamos irlo entendiendo y estudiando, analizando organizadamente. Al desprenderlo de la palabra de Dios, teólogos se ocuparon de organizar las ideas y darle un orden lógico. Y ahora nos explican que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se establece la doctrina de la Trinidad, que tiene todo un sustento bíblico contextual a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, si quisiéramos entenderlo así, no lo vamos a entender así. Nadie sabría que hay un hijo hasta que llegara al Nuevo Testamento. Entonces la teología sistemática nos ayuda organizando esto. Pero parte de la teología sistemática, entonces, la escatología nos asiste para tener una idea organizada, con un sentido lógico de sustento bíblico de lo que es lo que nos espera. Muy bien. Ahora, el problema es cuando no tenemos ningún referente y tenemos miedo y queremos saber qué va a pasar y comenzamos a andar a los bandazos y cada quien cree que le va a pasar algo diferente y nos decimos creyentes, pero no conocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra regla de fe y nuestra regla de práctica. Entonces, en la escatología encontramos la exposición lógica, organizada y sistemática de las verdades bíblicas, doctrinales, acerca de qué va a pasar con nosotros. Ahora, no tenemos mucho tiempo para hacer una exposición exhaustiva, extensiva, pero sí podemos hacer una exposición abreviada, concisa y de fácil comprensión. Y yo quisiera agregar un punto más. La escatología es, como ya les dije, una parte de la teología sistemática, de ese sistema de exposición de todas las doctrinas de la palabra. Hay otra parte de la teología sistemática que ineludiblemente va vinculada con la escatología. Es la soteriología. ¿Qué es la soteriología? ¿Qué palabra más extraña? Soteriología es la doctrina de la salvación. La palabra soter significa salvador. ¿Cuántas de ustedes recuerdan ese pescadito que se ha utilizado como símbolo de que alguien es cristiano? Es probable que algunas de ustedes, si tienen un coche, compraron en la librería cristiana un pescadito y lo pegaron en la parte de atrás del carro, ¿verdad? Para que las personas sepan que son cristianos. Yo he visto varios cristianos que traen su pescadito y andan con el pescadito por toda la ciudad y de repente me llama la atención que rebasan y luego sacan el brazo y hacen a la gente así. Digo yo, ay Señor, ¿dónde quedó el pescadito? Ojalá nadie vea el pescadito porque la gente ha de pensar que los cristianos son bien pelados igual que los demás, ¿verdad? Pero no es cierto. Lo que pasa es que algunos cristianos tienen chofer y no, ¿verdad? Bueno, quiero pensar bien. Pero el pescadito es un signo de los cristianos del primer siglo, usado para identificarse de una manera secreta. Es decir, entre cristianos podían reconocerse cuando el pescadito era usado para identificarse.
Pero no quiero hacer énfasis a cómo dibujar el pescadito, si se debe dibujar así o así, sino en lo que contenía adentro, porque el pescadito se llamaba ictus. Y la palabra ictus está compuesta de los monogramas, de las letras de griego, que eran un acróstico. Las palabras del griego que eran un acróstico eran Jesus Christus, Theus, Huius, Soter, que significa traducido Jesucristo, de Dios Hijo, Salvador. Jesus Christus, Theus, Huius, Soter. Esas palabras significan Jesucristo, de Dios Hijo, Salvador. Ahí está la palabra soter, que significa Salvador. Soterion en el Nuevo Testamento es la palabra que se traduce como salvación. Y lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros fue la obra redentora que nos sacó de la condenación y de la maldición para darnos vida y reconciliarnos con el Dios que nos juzga y nos condena por desobediencia. Y reconciliados con Dios, dejamos de ser extraños bajo condenación y fuimos adoptados como hijos, amados, justificados y determinados desde antes de la fundación del mundo para ser glorificados. Entonces, soteriología es la parte de la teología sistemática que expone con un sentido lógico y organizado todas las doctrinas de la Biblia relacionadas con nuestra salvación por la obra redentora de Jesucristo. Ahora bien, les dije que la soteriología y la escatología no podían separarse. Van íntimamente relacionadas, porque nadie puede tener ningún tipo de certidumbre escatológica, que es acerca del tiempo final, si no tiene certidumbre soteriológica acerca de su salvación. Si no tienes seguridad de la salvación, no tienes esperanza. Juan 3, ¿recuerdan ustedes cuál es el texto bíblico más conocido universalmente? Casi no hay un cristiano que no lo sepa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojo, ojo y oído. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, aquí está la verdad fundamental. Quiero compartir con ustedes entonces cuáles son las tres esenciales certidumbres que están fundamentadas en la naturaleza y el carácter de Dios y en la naturaleza de su trato con los redimidos. Lo repito, ¿cuáles son las tres esenciales certidumbres en donde está construida esa afirmación del salmista? No temeremos, no temeremos. ¿Basado en qué? Aquí están las tres esenciales certidumbres que están fundamentadas en la naturaleza y en el carácter de Dios, el Dios
que nos ha llamado a un trato de hijos y cuál es la naturaleza de ese trato al que nos ha llamado. Número 1, esta verdad es bíblica en el contexto de toda la Escritura. Por la obra consumada en la cruz, por Jesucristo, el Hijo de Dios, tengo redención eterna y soy libre de maldición. Si alguien que se dice cristiano se congrega, no tiene esta certidumbre, si alguien que se dice cristiano tiene miedo de morir, si alguien que se dice cristiano está aterrorizado porque le dijeron que posiblemente tiene problemas graves de una enfermedad que lo va a matar, no tiene paz en su corazón, debiera revisar, debiera volver y reconsiderar cuál es la fuente de esa seguridad que le permite llamarse cristiano. Porque lo primero que tiene que considerar y valorar es si verdaderamente confesó que Jesucristo es su Salvador. Si verdaderamente cree que la obra redentora de Jesucristo consumada en la cruz fue para su redención y al creerlo está seguro de su salvación. Así de simple. Si eres cristiano, te dices cristiano y te tocan a la puerta y te vienen a decir, vengo a ofrecerle el paquete de previsión funeraria para que usted anticipe, lárguese de aquí. Ave de mal agüero, no lo quiero oír. No, estoy pensando morirme, que se le haga chicharrón la boca. Considere que tal vez lo que le está pasando es que tiene pánico, pero no es evitable. Va a pasar, todos en algún momento vamos a morir. No lo podremos evitar. Lo interesante no es si vamos o no a morir. Lo interesante es si estamos preparados para ello, si podemos decir como el salmista, no temeremos. Esa es la parte esencial. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas porciones bíblicas, porque esto no es un rollo del pastor Aquino, esto no lo inventó el pastor Aquino, y el sustento de esta doctrina acerca de la primera columna de nuestra certidumbre, que está construida desde el principio, desde el Génesis. Cuando Dios sacrifica un animal para vestir a nuestros primeros padres y cubrir su vergüenza, algunos intérpretes de las Escrituras, estudiosos eruditos, encuentran en ese acto sacrificial que viene y cubre la vergüenza del hombre una propiciación hecha por Dios que profetiza acerca de lo que Jesucristo haría por nosotros. Entonces, cuando Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y que la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, de lo que está hablando es de la profecía mesiánica de un redentor que vendría. Y cuando Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, todo esto está escrito a lo largo de toda la Biblia. Todos los sacrificios ofrecidos a lo largo de los 40 años en el desierto apuntaban en cada cordero sacrificado en holocausto sobre el altar como ofrenda propiciatoria por el pecado, apuntaban a Jesús. Estaban señalándolo a Él. Y cuando Juan ve venir a su primo hermano descendiendo a las aguas, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el mismo Cordero del Apocalipsis que recibe a su prometida, ataviada para las bodas, vestida de blanco, con integridad y santidad, con pureza,
para celebrar las bodas del Cordero, la iglesia, los redimidos. Así que comparto algunos pasajes de la Escritura acerca de esta certidumbre soteriológica y escatológica de cada creyente en Jesucristo. El primer pasaje es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y leo los versículos 10 al 13. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La versión 60, estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. Juan 1, 10 al 13. Qué hermosa certidumbre. No fuimos engendrados para la salvación por la voluntad de un hombre, sino fuimos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, predestinados desde antes de la fundación del mundo, para ser redimidos por Cristo. Muy bien, leo un pasaje más. Recuerden, estamos hablando de la obra consumada en la cruz que nos da redención. Estoy leyendo Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Quiero que pongan atención en esto porque me he encontrado con creyentes en Jesucristo que aún siendo fervorosos, aún siendo fieles, asiduos en la oración y en la palabra, siendo maduros en la fe, no tienen seguridad de la salvación. Si les preguntas, hermana, hermano, ¿qué va a pasar cuando te mueras? Dicen, no sé, lo que Dios diga. Pero no es esa la salvación que Cristo pagó en la cruz. Cristo no murió en la cruz para que ninguno de los redimidos viva con la duda de puede ser, puede no ser, quién sabe, tal vez, quizá, probablemente. No, lo que dice aquí es categórico. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos 5, 1. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Leo una porción más. Estoy leyendo Romanos 8, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. Los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Qué determinante certidumbre hay en estas promesas que tienen tanto el énfasis soteriológico
salvación como el énfasis escatológico. ¿Cómo acabaré? ¿En qué terminaré? Uno más. No importa si no me da tiempo de exponer todos los 3 asuntos que quiero compartirles. Tenemos más tiempo y espero que nadie vaya a faltar de aquí a la próxima semana. Leo Juan capítulo 14. No dejen que el corazón se les llene de angustia. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Juan 14, 1 al 4. Y el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanas, la certidumbre de nuestra salvación que nos da la convicción para decir, no temeremos. No temeremos. Es la que está fundamentada en la obra que no hicimos nosotros, que hizo alguien más por nosotros y que completó perfectamente para honrar y agradar la justicia de Dios, satisfacer la justicia de Dios. Por eso la salvación es segura. No tenemos que hacer nosotros nada para abonarle a la obra de Jesucristo. Solo tenemos que abrazar por fe lo que Él cumplió y confesarle con nuestra boca, rindiendo nuestra vida a Él. Quiero compartir para que se queden muy motivadas a volver en el estudio próximo. El segundo asunto, que tiene que ver con nuestra certidumbre de por qué no temeremos. El segundo asunto soteriológico y escatológico que tiene que ver con nuestra profunda y completa certidumbre de por qué no temeremos. Hermanas amadas, todos hemos pensado alguna vez, ¿cómo será que me tocará irme cuando llegue la hora de irme? ¿Me iré mientras estoy feliz disfrutando? Puede ser que lo que estoy disfrutando es uno de esos hermosos y deliciosos duraznos en almíbar y estoy en eso cuando la semilla plug agarra un rumbo que no era el correcto y comienzo con y todo el mundo a mi alrededor y viene el pastor y comienza, reprendo espíritu de atoramiento, exhorto, fuera cochina semilla, nadie sabe el mecanismo, el protocolo, ¿cómo se llama? De Heimlich, que es apretar a la persona en el punto correcto para hacer que expulse y ¡pum! El pastor se fue. La manera en que sea, no importa. Yo sé que a todos nos preocupa. Vi esta semana alguien, siempre compañeros, pastores, amigos, envían videos simpáticos y alguien se metió a robar limones por ahí en el terreno de la iglesia y un diácono de la iglesia decidió que la mejor manera de impedir eso era
ponerle, cuando se fueran del templo, un cablecito del medidor de la luz allí en la reja, en donde está el alambrado, para que nadie se cruzara, porque se metían a robar al templo. El diácono inocentemente dijo, en el nombre del Señor, pongo el cable para que nadie se meta a robar al templo. Ay, hermanos, la cámara de video del vecino de enfrente del templo grabó cuando alguien va y se roba algo del templo y va saliendo con aquello y quiere brincar el cerco cuando está conectado y se queda pegado ahí. ¡Ah! Y grita a esa persona y se hace una cosa terrible. Bueno, hermanos, no importa la manera, cuán doloroso sea o cómo transcurra nuestro desenlace final. Créanmelo, no importa. Es lo de menos. Cualquiera que sea la forma y el proceso, es lo final, es lo último. Ya nos vamos. Bye con su vida. Adiós. Ahí se ven. ¿Se acuerdan ustedes de ese corito que cantaba, no sé, en los 60, 70? Adiós, mundo cruel, ya nunca me veréis. Ya una vez me dijeron, ese no es corito, pastor. Bueno, me acuerdo de repente, pero había otro corito que decía, ¡paren el mundo que me quiero bajar! Pero sí, lo que tiene que quedar claro en nuestro entendimiento es que el desenlace final no importa, hermanos. Debe sobrecoger nuestro espíritu el gozo de la salvación, porque ya vamos con Cristo. Cuando llegue esa hora, en realidad, echa toda ansiedad sobre el Señor y clama porque el momento sea pronto, porque se precipite. No te agarres de la almohada, no te agarres de la sábana ni del colchón. No, Dios no recibe ni sábanas, ni almohadas, ni colchones en el cielo. No te agarres de tu esposa, ni de tu marido, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu perro. Vas solo, es el momento de presentarte delante de Dios. Y ante el pase de lista de Dios, no importa si llegas con un zapato sí y otro no importa cómo llegues. No importa cuán doloroso sea o cómo transcurra nuestro desenlace final. Nos espera la recompensa gloriosa que fue comprada por Cristo y que está preparada para los que le confesaron a Él como su Señor y su Salvador. El propósito de esto no es que duerman aterrorizadas y que esta noche se tomen con el oxímetro el índice de oxigenación, y la presión arterial y revisen abajo de la almohada del esposo si tiene un machete, un cuchillo o algo. Hermanas, tengan paz. La paz debe prevalecer en el corazón que tiene convicción y declara, no temeremos. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Quiero leer para ustedes esta porción que todos conocemos, hermanas. Insisto que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y cuando escuchen lo que estoy leyendo ustedes sabrán qué es lo que estoy leyendo. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Oyeron? No temeré. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones.
Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Es el Salmo 23. Leen los versículos 4 al 6. No temeré, aun cuando yo pase por el valle más oscuro. No temeré,